Como estoy habituado a obedecerle a la señora, le obedecí también a Darío, aunque me habría gustado hacer esto de manera más conversadita. Entonces escribí. Pues Perfecto. pensarán sus personas si esto pues es como aburrido. Cuando me fui de Colombia ya había conocido buena parte de mi país, conocer en el sentido general, pero sobre todo había degustado algunos lugares. La Bogotá, donde viví algo más de 40 años entre la teología de la Ponti y el CIRE, el Centro de Espiritualidad; Armenia, donde desempeñé el ministerio en muchas ocasiones; Bucaramanga, donde tuve vivencias que habría que contar despacio; y por supuesto la Cali, donde nací y viví demasiado poco tiempo. Aunque no me gusta el clima caliente, pues debo tener influjos de alguna etnia esquimal del Polo Norte o del Polo Sur. Italia me había atraído desde el estudio de la teología en Roma hacia finales de los 70 e inicios de los 80. Creo que debido en buena parte a la manera como vivíamos por entonces en Colombia, un país de gran tamaño, solía decir yo que en Europa y en particular en Roma sentía que se me había abierto el mundo, pues hasta ese momento percibía mi país como una especie de parroquia gigante. Fue esa experiencia de una pluralidad de miras, de sentimientos, de pareceres, de paisajes, de estilos de vivir la fe, lo que me determinó a querer trasladarme en 2012 definitivamente a Italia. Tengo para mí que la formación de la compañía fue clave para esa manera de sentir el mundo. Algunos años antes de ese 2012, la compañía había optado por no aceptar mi presencia en ella. Poco después, la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, por motivos que nunca se me explicaron, decidió otro tanto al cumplir los 10 años de contrato laboral, y los varios obispos a quienes me ofrecí para sus diócesis me recibieron siempre con amabilidad, pero nunca tomaron una decisión positiva. En Italia, y concretamente en el pueblo donde vivo, a 30 minutos tren desde Milán en dirección del lago de Como, residía María Grazia, a quien había conocido desde hacía más de 30 años. La amistad se había ido transformando en relación más cercana, aunque con la inevitable distancia entre dos continentes. El territorio italiano cabe 4 veces en el colombiano, supera en 12-14 millones los habitantes de Colombia, pero la ciudad más poblada es Roma con 3,5 millones. El transporte ferroviario resulta una bendición para quien trabaja y para ancianos y niños. No todas las ciudades tienen el metro subterráneo, pero los autobuses y los viejos tranvías funcionan bien. El tránsito en general aparece organizado y al menos en el norte y alguna parte del centro de Italia respetuoso de las normas de convivencia. Las carreteras son adecuadas y existen también de acceso a sitios lejanos o complicados. Una nota: si alguno quiere venir a Italia desde Colombia y sentirse en su propio país, le recomiendo ir a Sicilia, pues sus gentes son más que acogedoras y el ritmo de la vida es similar al colombiano. No proteste, por favor, si le parquean en triple fila. Suelo decir a los amigos y a mi familia que Italia ha ido despertando en mí una fascinación que desde hace ya 13 años continúa. Me gusta su larga historia, muy larga, que se respira por todas partes. Sus climas, con excepción de los veranos hirvientes de los últimos tiempos, sus comidas, sus paisajes, su música antigua y nueva, la pintura y la escultura, no solo en museos, sino sobre todo en sus iglesias románicas y góticas y en las viejas construcciones de esas épocas. Aclaro que el barroco no me seduce, pero me ha servido de inspiración para entender un poco mejor la historia y el genio colombianos. El sentido de lo estético que carga la vida cotidiana de pequeñas y grandes sorpresas y que se hace presente en los gestos corporales de su gente y en los diseños de las ciudades y aun de los pueblos más pequeños. El hecho de vivir cerca de Milán, un cruce de caminos hacia el resto de Europa occidental y oriental, que significa constante debate cultural, político, social, filosófico, religioso. La acogida del extranjero y de lo lejano, antes tradicionales, pero en años recientes empobrecida por sus políticas migratorias. La facilidad de relacionarse de las gentes de varias de sus regiones, sobre todo en el centro y el sur del país,
hace parte de la simpatía que ha solido despertar lo italiano en el exterior. He tenido que buscar junto a María Gracia lugares aptos para la expresión de nuestra fe de cristianos, algo que no ha sido fácil. El clima general de Italia en esta dimensión es bastante conservador, en parte por las presiones políticas de la cercanía de la Roma católica. Pertenezco a una asociación ecuménica fundada por un italiano desde los tiempos del Vaticano II, que reúne gentes de las tres confesiones cristianas desde una perspectiva que privilegia sus raíces hebreas. Evito llamarlas judías, pues me sabe a ofensivo. Y a un grupo regional de Nosotros Somos Iglesia, versión italiana de la mejor conocida en Colombia como We Are Church. Termino. Seguimos la lectura bíblica que anima desde París vía internet una teóloga católica de origen hebreo que tiene 93 años, que nos permite acercarnos al texto en la vida diaria, pero con el rigor exegético de alguien que conoce el hebreo, el griego y el latín, además del italiano y el francés. Hay que reconocer que ha sido definitivo en este sentido el influjo del Papa Francisco, una figura que me provocaba desconfianza cuando supe de su elección, pues las noticias recibidas en Colombia al interior de la compañía por su desempeño como provincial de Argentina eran muy negativas. Fue grande nuestra sorpresa al vivir de cerca los 12 años de su pontificado, el de un papa ante todo y sobre todo cristiano. Amigos y conocidos que nos visitan desde Colombia, a veces en conversaciones telefónicas o cuando volvemos al país, suelen preguntar en qué radica la diferencia entre vivir aquí y vivir allá. Respondo de tiempo atrás que está en la calidad de vida. Se vive más lentamente, con mayor conciencia de lo que significa el vivir y sin temor a la vejez porque estamos poblados de ancianos que se nos suman. Italia tiene una bajísima tasa de natalidad y otra altísima tasa de mayor edad que corresponde a la del país más viejo de todo el occidente. Por ejemplo, en este pueblo de 7.700 habitantes muere cada año por lo menos una persona que ha llegado a los 100 o más de edad. A propósito, si los cementerios de Italia tienen cierta belleza, lo son mucho más los de los territorios rurales que fueron austríacos y que hoy le pertenecen. Al fin de cuentas, la conciencia de un cambio en el camino hace parte de la calidad de vida. Qué bien, Alberto. Medio Gracias. obedecí, pero en fin.